Entonces vamos a primero una observación terminológica que me comentaron ayer algunos profesores, Vigueras, Carrión, algunos demás, acerca de la palabra as. Entonces, el objeto, el concepto, porque las dos cosas son fundamentales, tanto el objeto como el concepto, con el cual venimos trabajando, es esta noción, darnos un par de espacios topológicos, uno y sub 2, y una proyección entre ellos, de tal manera que esta proyección sea un homeomorfismo local. Un homeomorfismo local. Eso lo que quiere decir es que para cada punto en el espacio de arriba para todo E en el espacio grande existe una vecindad que contiene a E tal que pi de B es isomorfo a B. Entonces hay una pequeña vecindad alrededor tal que localmente estos dos son isomorfos. Entonces básicamente lo que esto está diciendo es que los fragmentos del espacio de arriba son localmente copias de fragmentos del espacio de abajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto aquí hay una noción de pliegue que para nosotros va a ser fundamental, pliegue y despliegue. El espacio grande se pliega en el espacio pequeño de abajo y el espacio pequeño de abajo se despliega en el espacio grande. Bueno, esto terminológicamente tiene los siguientes nombres. Esto fue, el nombre original es FESO, plural, FESO con X. Entonces este nombre es el nombre dado por Leray en 1942 cuando inventa esta concepción para trabajos en topología algebraica y en ecuaciones diferenciales en un campo de concentración, ejemplo de la potencia de la mente en medio de circunstancias adversas. Grothendieck es también eso, ejemplo de la potencia de la mente en medio de circunstancias adversas fundamentales. Luego, esto es desarrollado en el seminario Cartan de la Escuela Normal Superior entre 1948 y 1951, y en ese momento Cartan lo llama espace étalé. Étalé, con una tilde al final. Esto quiere decir espacio desplegado. Espacio desplegado. La traducción literal. Son varios niveles. Cada uno de estos niveles son distintos niveles. El espacio de arriba está formado por niveles que se aplastan sobre el espacio de abajo. Entonces hay un despliegue del espacio. El espacio étalé. Luego después esto tiene traducciones importantes. La más importante al inicio es al inglés. Sheaf. Pues el plural aquí es normal, es con S al final. Sheaf, el plural aquí es sheaves. Okay. De la escuela norteamericana, sobre la cual Grothendieck va a tener una gran influencia. Tal vez podría ser el momento de una suerte de as. En Grothendieck convergen un montón de importantes herencias y él es la raíz de una enorme cantidad de... Es un as luminoso, ¿no? Grothendieck tenía un aura especial, era un ser luminoso. Hablaremos de eso más adelante. Un ser luminoso bastante especial. En particular, pues algunos de los más fundamentales son Galois, Riemann,
de los cuales él se declara heredero explícito. Extrañamente, aunque todo el tiempo está Poincaré detrás de Grothendieck, no lo dice mucho y sí se declara heredero explícito de Hilbert. En cierto momento Grothendieck hace un poco su genealogía intelectual y dice: mis grandes maestros han sido Galois, Riemann y Hilbert, ¿okay? Aunque Poincaré siempre está metido detrás. Es realmente el centro contemporáneo donde la gran matemática moderna converge y diverge a partir de ahí y da lugar a grandes escuelas. Las influencias más importantes de Grothendieck fueron primero en la escuela norteamericana a través de Harvard. Algunos de los grandes matemáticos norteamericanos, Tate, Quillen, Mumford, Harvard, toda la gran escuela de geometría algebraica norteamericana procede directamente de Grothendieck. Una influencia muy importante en el Japón. Mencionaremos esto varias veces. En particular, gente muy importante como Tanaka, los mismos matemáticos que estuvieron, en este momento se me olvidó el nombre, Shimura, de Taniyama y Shimura, aquellos que están detrás de la conjetura de Fermat, que finalmente se prueba gracias a demostrar Taniyama Shimura. Entonces hay toda una escuela japonesa importante y mencionaré al final de las sesiones, tal vez eso ya será el miércoles entrante, la influencia muy importante en Mochizuki, uno de los grandes matemáticos contemporáneos en Japón, una influencia muy muy importante en Rusia. Tal vez algunos de los que mejor entendieron a Grothendieck son algunos de los grandes matemáticos rusos: Drinfeld, Kontsevich, el mismo Gromov. El H-principio es una utilización de teoría de categorías para entender de una manera global las ecuaciones diferenciales, etc. Influencias muy importantes acá. Curiosamente, una influencia menor en Francia. Las grandes influencias de Grothendieck son en estos tres grandes países y si tenemos el tiempo más adelante les mostraré algún diagrama de los medallistas Fields que provienen de Grothendieck y es una lista espectacular. ¿Okay? O sea, la influencia de Grothendieck en este momento es enteramente obvia en el mundo. Entonces la escuela norteamericana fue muy importante, sí. Luego está el nombre As. El nombre As, que es, digamos, la traducción que se dio a Schiff en España y, digamos, tal vez en América Latina, excepto México. Pongo Colombia en particular por Javier Caicedo. Javier Caicedo es probablemente, junto con Newton da Costa, uno de los dos grandes maestros de la lógica matemática en los últimos 50 años. Los dos grandes nombres de la lógica matemática en América Latina son sin duda Newton da Costa en Brasil y Javier Caicedo en Colombia. Javier Caicedo inventó, entre otras cosas, una cosa espectacular que se llama la lógica de los haces. No sé si tenga tiempo en algún momento de hablar de ella. Entonces, as. Resulta entonces que el as en español quiere decir lo siguiente. Entonces, no se lee mucho, pero entonces se los leo aquí. As, del diccionario de la Real Academia Española. Cuando significa conjunto homogéneo de cosas alargadas atadas por el centro. Conjunto homogéneo de cosas alargadas atadas por el centro, es el haz de trigo, por ejemplo, o conjunto de rayos luminosos que emanan de un mismo punto, es Grothendieck como haz luminoso. ¿De dónde procede? Procede del latín fascis. Fascis, pues fascis evidentemente está cerca de fesó, ¿sí? Entonces, fesó, fascis, lleva a as directamente, que es entonces un fajo o manojo. Fajo o manojo. Entonces esta parece ser, digamos, la traducción natural
del término fesó o fascis. ¿De acuerdo? Después tiene otras acepciones interesantes que no vienen aquí al caso, etc. Pero entonces me comentaban algunos de ustedes que aquí en México se dice gavilla, extrañamente. Gavilla. Pues gavilla, entonces lo busqué en el diccionario qué quiere decir. Y quiere decir lo siguiente, es una definición muy chistosa. La definición de gavilla en el diccionario de la Real Academia: conjunto agrupado de sarmientos, cañas, mieses, ramas, hierba, mayor que el manojo y menor que el as. Absolutamente extraña y fantástica definición, porque no hay ninguna relación de orden allá en ese mundo. Eso no existe, ¿ok? No, es una cosa muy, muy extraña, típica de un diccionario, ¿ok? Es sensacional. Pero en todo caso, es por alguna razón que les voy a solicitar a ustedes, particularmente a los maestros aquí presentes, me gustaría que me hicieran una historia de por qué este término apareció en México. Para el próximo martes. Tal vez ahora no tenemos tiempo de hacer la disquisición, pero suena bastante extraño. Me parece que fue el doctor Félix Resquillas. ¿Dónde está César Guevara? Sí, allá. ¿No fue el profesor Resquillas cuando regresó de uno de sus viajes por Francia que obligó a todos ustedes? A mí me tocó de remonte que se decía Gavi. Ok, lo revisamos entonces el martes, sería interesante. Eso tiene entonces seguramente un origen muy personal y luego se empieza a repetir dentro de la comunidad y ya para ustedes es tradición, para ustedes es una tradición. He visto que hay hasta un tratado que se llama Teoría de Gavillas y cosas de ese estilo, pero es un poco raro de todas maneras, porque es el único lugar en el mundo donde se dice diferente. Chocaba con los haces fibrados. Exacto, los haces fibrados son otra cosa. Los haces fibrados son una cosa enteramente distinta, pero es un caso particular de la noción de haz. Entonces, el haz fibrado, en el haz fibrado, en vez de que esto suceda de una manera bastante suave, el haz es mucho más suave, en el haz fibrado, estos pedacitos de aquí son productos cartesianos. Son siempre productos cartesianos, mientras que aquí no lo es. Haz se dice bundle. No, haz se dice sheaf. Muchos libros. Haz fibrado es bundle. El concepto bundle, Haz fibrado es bundle. Entonces, efectivamente, acá hay otra cosa distinta, que no es lo mismo, que es el bundle o que es el haz fibrado. De esto no estamos hablando acá, ni de haces fibrados ni de bundles, que son casos particulares donde esta estructura es muy particular. Todos estos pedazos locales son productos cartesianos. Mientras que aquí no, aquí es mucho más suave la cosa. ¿Okay? Entonces, esas confusiones son bastante naturales, pero esto sí me llamó mucho la atención. Yo soy un enorme admirador de la literatura mexicana y siento lo mismo que sintió García Márquez en un momento, que una página de Rulfo valía 100 páginas de García Márquez. O sea, es realmente espectacular. Pero aquí creo que extrañamente los colegas mexicanos no dieron con la cosa. Yo no sé si esto se logra echar para atrás, seguramente no, pero suena mal, no suena bien. Bueno, esas son entonces las gavillas o haces. Estamos trabajando con gavillas para ustedes, pero en realidad con haces, ¿no? Para ponerlo en contexto, son haces coherentes, ¿no? No, el haz que tenemos aquí en general es un haz arbitrario. Sí, pero con el que vamos a trabajar. En algunos casos particulares, haces coherentes. Por ejemplo, ayer trabajábamos con haces coherentes, pero de ahora en adelante no, volvemos a la noción general de haz y hoy van a aparecer el concepto fundamental, que es el concepto de etal, versus el etalé, pero lo mencionaré luego más adelante. No vayan a confundir etalé con etal, es la confusión básica fundamental que todos hacen. Aún MacLean, el gran MacLean, en el texto más importante que se ha escrito sobre haces, Sheaves in Geometry and Logic, espectacular texto maravilloso, todo el tiempo confunde etal con etalé, aún MacLean. ¿Okay? Entonces, es normal que eso suceda, pero simplemente yo creo que ya la terminología nos queda clara.
Ese era el primer punto. Segundo punto, Alejandro me mencionaba ayer a la madre de Grothendieck. Un par de palabras sobre la madre de Grothendieck. Muy importante para él, entonces. Pues como saben, Grothendieck vivió con su madre en el campo de concentración. Ella fue la que lo sacó adelante, lo cuidó. Era una mujer muy valiente, por supuesto. Una escritora, periodista, una mujer de amplia cultura, que entonces siempre representó para Grothendieck como una suerte de ideal de que de pronto la escritura debía ser el camino correcto en algún momento. La madre lo acompañó a lo largo de toda su vida. Por ejemplo, cuando estuvo en Brasil, la madre fue con Grothendieck a Brasil un tiempo y siempre tuvieron una relación muy estrecha en muchos sentidos, en el sentido del cariño, en el sentido de la escritura, pero en un sentido muy importante para Grothendieck también, que era la lengua. O sea, Grothendieck, recuerden, vive desde el 28 hasta el 38 en Alemania y habla todo el tiempo alemán. Realmente su lengua materna es alemán, es el alemán. Y siempre lo mantuvo así. Y hay testimonios, por ejemplo, de Pierre Cartier. Cartier es uno de los pocos grandes conocedores de toda la obra de Grothendieck. Pierre Cartier, uno de los matemáticos importantes de la escuela francesa de segunda mitad del siglo XX. Pierre Cartier fue muy cercano a Grothendieck en ciertos momentos y Cartier tiene varios momentos en los que recuerda cómo sentía perfectamente al discutir con Grothendieck, cómo Grothendieck estaba pensando en alemán y traducía automáticamente al francés. Algo muy, muy interesante. Era una persona que vivía con unas resonancias en su cabeza espectaculares. O sea, desde el mismo punto vital, era un traductor permanente. Siempre estaba traduciendo entre diversas lenguas. Por ejemplo, hay un texto maravilloso que miraremos la semana entrante que se llama La persecución de los campos, Pursuing Stacks, que lo escribió totalmente en inglés, de una manera completamente natural, coloquial, utilizando maneras coloquiales del inglés. Entonces manejaba un inglés perfecto, obviamente escribió en francés toda su vida, su lengua materna era alemán, de manera natural manejaba el ruso también para tener un coloquio con su padre permanente en la cabeza. Entonces era un multilingüe fundamental y esa vivencia multilingüal era fundamental con su madre, ¿de acuerdo? Ese encuentro con su madre permanente en alemán era el que funcionaba. Realmente para él eso fue muy importante. O sea, hay una vitalidad en él que hace que su misma manera de ser afecte a su misma manera de entender las matemáticas, como debería ser, es natural. Eso siempre sucede así, sino que usualmente cuando presentamos la matemática la presentamos de una manera lo suficientemente fría como para que pierda su sentido, ¿cierto? Nuestras clases de matemáticas usualmente son lo contrario de lo que debería ser matemáticas. Entonces, esa cosa vital es muy importante y la madre es esencial para él. La madre es esencial en ese sentido. Entonces, por casualidad, ayer hablábamos de los márgenes y decía yo, pues, que México era un margen de Europa. Después Alejandro insistía un poquito más allá y decía, Japón realmente es el primer mundo, Europa es el segundo, Estados Unidos será el tercero, México es el cuarto, Colombia será el 18º, Costa Rica el 32º, etc. Márgenes de márgenes de márgenes, iteración de márgenes. Esa iteración de márgenes veremos es esencial en un cierto momento la semana entrante, cuando Grothendieck trate de demostrar que el pensamiento matemático tiene que funcionar justamente en un montón de distintos niveles. Lo pueden imaginar para los que tengan una idea de lo que es una superficie de Riemann, en distintas hojas de una superficie de Riemann que se conectan las otras, unas con las otras. Hablaré de eso la semana entrante bastante. Pero hay una multidimensionalidad entonces. Esa multidimensionalidad corresponde a una multilingualidad, a una multitraducción permanente y a un manejo múltiple de los márgenes. Entonces, en México, por ejemplo, para mí, México es el centro del mundo en lo que corresponde a las cinematecas.
La Cineteca de México para mí no tiene igual en el mundo. El Film Forum de Nueva York, la Cinemateca Francesa de París, el British Film Institute, son cosas ridículas al lado de la Cineteca Mexicana. Realmente me parece algo más que primer mundo, algo fenomenal. Entonces ayer estaba pasando por la Cineteca por casualidad y vi un bonito documental sobre Sabines, y en el documental leían un par de poemas de Sabines sobre la muerte de la madre, ¿no? Sobre Doña Luz, que todos ustedes conocerán seguramente muy bien. Hay un par de ellos que definen perfectamente lo que era la relación de Grothendieck con su madre. Uno de esos homenajes que Sabines escribe a Doña Luz es: creo que estuvo en la tierra algunos años, hablando de su madre. Creo que estuvo en la tierra algunos años. Creo que yo también estuve en la tierra. ¿Cuál es esa frontera? ¿Qué es lo que ahora nos separa? ¿Nos separa realmente? A veces creo escucharla. Tú eres el fantasma, tú la sombra. Sueña que vivos, hijo, porque es hermoso el sueño de la vida. Entonces hay un diálogo entre el muerto, el fantasma, la madre, que va a ser permanente a partir del año 57, cuando muere la madre de Grothendieck. Habla de fantasmas. Ayer hablaba yo del lema de Yoneda. Recuerden, esos prehaces que no son haces representables, esos son fantasmas. Si nos los tomamos en serio, como se los tomó, por ejemplo, Gödel, Gödel trató de mostrar a lo largo de su vida el más grande lógico, el ejemplo de la precisión. A lo largo de 20 años de su vida, Gödel trató de mostrar que estábamos inundados de fantasmas alrededor. Realmente, o sea, pasó muchos años de su vida tratando de demostrar semejante hecho. Y no estaba loco, no era un loco. Gödel era un grandísimo matemático, grandísimo lógico, el mayor lógico de la historia, sin duda alguna. Entonces, ahí hay algo interesante ahí, que es en una frontera que Grothendieck sintió muy de cerca entre lo que es la vida y la muerte. Otro problema de Sabines lo dice muy bien. De repente, qué pocas palabras quedan, amor y muerte. Pájaros quemados aletean en las entrañas de uno. Dame un golpe, despiértame. Dios mío, ¿qué Dios tienes tú? ¿Quién es tu Dios Padre, tu Dios Abuelo? Qué desamparado ha de estar el Dios primero, el último. Solo la muerte se basta a sí misma. Se alimenta de sus propios excrementos. Tiene los ojos encontrados, mirándose entre sí perpetuamente. Y el amor es el aprendizaje de la muerte. Esto es muy grothendickiano, como veremos, poco a poco. Y mirando el documental, me impresionaba las muchas cercanías que hay entre Sabines y Grothendieck, que parecerían ser increíblemente opuestos. Hay muchas cercanías, empezando por su misma presencia vital. Grothendieck era un hombre extremadamente apuesto, un hombre muy alto, muy limpio en su cuerpo, vegetariano toda la vida, muy apuesto, un cuerpo espectacular, que por supuesto dio lugar a muchos amoríos a lo largo de su vida. Tuvo muchas relaciones amorosas. Sabines, mismo tipo de personaje, ¿no? Personaje muy bello, alto, grande, los dos con un aura especial alrededor. En el documental decían como cuando Sabines entraba a algún lugar producía una sensación espectacular. Lo mismo debió pasar con Grothendieck, sin duda alguna. Y hay algunos testimonios en los cuales efectivamente se nota esa presencia. Pero en ambos sucede algo muy particular. En ambos, en un cierto momento, sigue por acá. En ambos, en un cierto momento, los dos sienten que ellos no son más que instrumentos de algo, que finalmente hay algo que está guiando la mano de Sabines y escribe el poema en limpio. Y es absolutamente natural, no hay absolutamente ningún tachón, todo es limpio, natural, todo surge. En Grothendieck es bastante impresionante eso también. Si ustedes ven los manuscritos de Grothendieck, en muchos de ellos hay tachones, pero en muchos de ellos, durante páginas y páginas y páginas, de las cosas más abstractas en matemáticas, es de una limpieza absoluta. Todo va surgiendo de él. En un cierto momento, Grothendieck, cuando se vuelve muy místico al final, no hablaremos de eso porque eso es muy interesante, la filosofía de Grothendieck, etc. Cuando se vuelve muy místico al final, él se cree ser la mano de algún ser supremo que lo guía. ¿De acuerdo?
Aquí un poquito con Sabines dice lo mismo. En un cierto momento él dice, yo no entiendo cómo surgió este poema, yo no lo escribí, pero ahí está escrito. ¿Sí? Ahí el segundo epígrafe del artículo de Cantor en el 85. Por supuesto. Soy el escribano fiel. Exacto. Eso es fantástico, gracias Alejandro. Y hay varios de ellos, no tendremos tiempo de ahondar en esto, es una lástima. Tal vez algunos de ustedes estudiaron mi cursillo hace 4 años donde nos metimos en Cantor o la gran escuela de Alejandro sobre Cantor aquí en México. Ha habido muchos grandes matemáticos muy místicos, empezando por Cantor, Gödel. La prueba de la existencia de Dios de Gödel es absolutamente espectacular, si nunca lo han visto. Son 15 líneas lógicas perfectas, donde a través de las premisas que él da, demuestra la existencia de Dios. De la posibilidad de la existencia, demuestra la necesidad de la existencia, y lo único que asume es la lógica modal S5. Entonces, una de dos. O ustedes creen en la lógica modal S5 y les tocó aceptar la existencia de Dios, o rechazamos la lógica modal S5, etc. Pero son cosas muy interesantes lógicamente. Entonces hay todo un misticismo espectacular sobre el cual no voy a entrar, pero que está escondido. ¿Ok? Que está escondido. O sea, cuando yo mencionaba que lo importante es lo que está escondido en lo profundo, o sea, yo aquí estoy haciendo la guía de la obra matemática porque quiero de todas maneras que haya una guía de la parte matemática para que ustedes puedan luego leer. El objetivo de este cursillo es únicamente ese, que ustedes tengan la suficiente guía para luego poder leer a Grothendieck. Ese es el punto importante. Ojalá algunos de ustedes con el tiempo lean cuidadosamente a Grothendieck. Eso es una revelación, es espectacular. Y detrás de esas lecturas de Grothendieck hay en lo profundo algo que es enormemente poético, muy cercano a Sabines, enormemente místico, muy cercano a Cantor y Gödel, algo en lo profundo, y que yo les recuerdo, está en la más grande novela metafísica nunca escrita, que es Moby Dick, ¿okay? Y que era la novela de caballete de Grothendieck, y que siempre tenía en su mesita de noche y que leía un poquito de ella, casi todas las noches. Tenemos testimonios directos de eso. Hay un texto muy bonito, entonces hablábamos, antes de volver entonces a la parte ya más matemática, dentro de la biografía de Grothendieck, yo les mencionaba ayer trabajos de Charlau, que es el biógrafo oficial de Grothendieck, en el sentido de que es la persona que contiene mayor información sobre la vida de Grothendieck y ha producido una terrible biografía, como les comentaba. Leila Schneps, en cambio, la que mantiene el Grothendieck Circle y es la biógrafa autorizada del periodo 1950-1970, está trabajando mucho en eso desde hace años. Hay varias biografías en francés, las referencias las pueden encontrar en mis notas. Ninguna de ellas es demasiado agradable, todas son biografías hechas por gente que se ha apasionado por Grothendieck, por el personaje de Grothendieck de la segunda época, del cual hablaremos la semana entrante, entonces no me adelanto. Hay 3 o 4 biografías en francés que no son demasiado atractivas tampoco, es decir, en el momento falta por hacer. Lo que yo estoy haciendo no tiene nada que ver con biografía. Lo que yo estoy haciendo es un libro sobre la matemática de Grothendieck con muy pocos apuntes sobre la biografía. Es otra línea completamente distinta, que debería estar listo en un año. Pero hay un texto espectacular de alguien que estaba en el margen del margen del margen del margen. Un escritor costarricense, maravilloso. Carlos Fonseca, Coronel Lágrimas. Es un texto que voy a regalar al final de la... Ustedes lo encuentran, por supuesto, aquí en las editoriales, pueden adelantarse, pero al final de nuestras sesiones, el jueves entrante, vamos a hacer una pequeña rifa entre los más grothendickianos y más literarios. Es absolutamente hermoso. A mi modo de ver, es el mejor texto escrito sobre Grothendieck. Es una novela donde se toma el personaje de Grothendieck, se lo extrapola
a la manera de Fonseca, pero va directamente a lo profundo, independientemente de los detalles contingentes y casi totalmente independientemente de su matemática, porque Fonseca habrá hecho un esfuerzo de entender un poquitín, pero no debe haber entendido gran cosa de la matemática, requiere tiempo. Pero tiene una capacidad literaria de detectar esa poesía profunda de Grothendieck como nadie lo ha hecho, Carlos Fonseca. Se los recomiendo, El Coronel Lágrimas, una pequeña obra maestra, no solamente para nosotros grothendickianos, sino como obra literaria. Es considerada una de las mejores novelas latinoamericanas de los últimos 10, 15 años. Bueno, volvamos a nuestras andanzas. El punto quinto. El punto quinto, entonces, 1957 es la finalización del Riemann-Roch-Grothendieck, la invención de la K-teoría, como veíamos la vez pasada, y es el año de la muerte de Grothendieck, de la madre de Grothendieck, que lo afecta muy profundamente. En ese momento tiene de nuevo unas dudas, y justamente hablando con Pierre Cartier, en un cierto momento Grothendieck le dice: ¿debo yo seguir haciendo matemáticas o en realidad debería pasarme en la literatura en homenaje a mi madre? Lo pensó seriamente, realmente lo hizo después. En 1986 escribe este gran texto que se llama Cosechas y Siembras, que entre otras cosas está traducido al español, lo pueden encontrar en la red traducido al español. Es un texto gigante de 1500 páginas acerca de la creatividad matemática y donde el nivel de la escritura en francés es absolutamente espectacular. Algunos de los conocedores de la literatura francesa han comparado fragmentos de Grothendieck con fragmentos de Proust, por ejemplo. Un alto, alto nivel de escritura literaria que lo logró realizar al final. Pero en el 57, después de esa duda, en homenaje a su madre, vuelve a las matemáticas después de unas pocas semanas de gran tristeza y se acerca a descubrir lo que va a ser tal vez su mayor aporte a las matemáticas, que empiezo a presentar hoy, que terminamos de presentar el lunes. Es la invención de los dos términos más famosos en la herencia grothendickiana, que son los esquemas y los topos. Entonces hoy voy a hablar de esquemas y el martes entrante hablaremos de topos, que es tal vez la mayor invención de Grothendieck, y veremos por qué es tan importante. Entonces, en 1958 hay una conferencia en el Congreso Internacional de Matemáticas de Edimburgo que va a hacer época. Esa conferencia se llama específicamente, si recordamos el nombre por aquí en algún lado, nombre específico de la conferencia. La teoría cohomológica. La teoría cohomológica de las variedades algebraicas abstractas. Entonces ya hemos mencionado la importancia de la cohomología en varios momentos esenciales. Variedades algebraicas sabemos todos qué es, son simplemente los conjuntos de ceros de familias de polinomios. La palabra abstracción aquí va a ser la clave de todo. ¿Okay? Palabra abstracción. Bueno, ¿esto de dónde viene? Esto viene de uno de los grandes momentos de la historia de la matemática, que es la aparición de la función z de Riemann.
1859. Entonces, como siempre como he tratado de expresar suficientemente a lo largo de estas sesiones, detrás de Grothendieck está la gran matemática moderna. Los grandes problemas de la matemática moderna están detrás de su obra. No es nunca gratuito, siempre es para algo específico, para entender de una manera profunda los problemas matemáticos que vienen de antes. Entonces, a menudo el que nadie sabe de Grothendieck dice: ah, un abstracto por allá que vive en la luna en un sinsentido categórico. Nunca, nada que ver. Si hubo alguien que sabía mucho de matemáticas, era Grothendieck. Entonces, la función z de Riemann, si les recuerdo la situación, la función z de Riemann se define de esta manera. Es la sumatoria de las inversos de n para n mayor o igual que 1. Y hay varias etapas en esta construcción. La primera etapa fundamental es cuando S es un número real y demuestra el hecho extraordinario, aparentemente, completamente extraordinario, cuando uno lo ve por primera vez y dice: ¿qué es esto? Esto es realmente magia, esto es algo absolutamente profundo. Es que la función z captura de alguna manera una relación muy estrecha con los números primos. La función z es la productoria sobre todos los números primos de 1 sobre 1 menos p a la menos s para todos los primos. Esto parece absolutamente... En realidad es bastante fácil de demostrar. Miren, observo, les indico cómo se hace. Cojan esta función. Son pares. Si sigo haciendo el proceso y multiplico esta cosa por 1 sobre 3 a la s y lo resto de la anterior, me queda la sumatoria sobre aquellos que no van a ser múltiplos de 3. Y así sucesivamente. Si yo continúo con esto sobre todos los primos, van a desaparecer todas las potencias que tengan números primos en su factorización. Si yo tomo el límite al infinito, me sale esto. Es un milagro, ¿no? Es un milagro euleriano haberse dado cuenta de semejante belleza. Y entonces muestra que esta función está muy estrechamente ligada al comportamiento de los números primos. De una manera profunda, esto lo que es que hay herramientas interesantes, continuas, para entender el mundo de lo discreto. Entender el mundo vía herramientas continuas que va a ser la función z. La función z a la Riemann, la función z riemanniana. Vía continuidad. La z riemanniana. Esta de aquí todavía es discreta, pero el punto extraordinario de Riemann es haberse dado cuenta que esta construcción discreta puede convertirse continua, de manera continua. Entonces, ¿qué es lo que hace Riemann? Esto es el aporte extraordinario de Riemann. Lo convierte en una función de variable compleja, de complejos en complejos. La función z se convierte en una función de complejos en complejos a través de unas etapas bien definidas.
Primero se conoce la función z en este pedazo de recta, para los reales estrictamente mayores que 1. Luego, de manera similar, complejos cuya parte real es estrictamente mayor que 1. Entonces, extensiones. Primera etapa para números reales, para números complejos cuya parte real es estrictamente mayor que 1 por procesos de simple convergencia. Luego, el punto fundamental es el uso de la continuación analítica para extenderlo sobre todo el plano. Continuación analítica. Mencionado anteriormente, la continuación analítica está muy estrechamente ligada a la teoría de haces. Hay unos haces escondidos detrás de la continuación analítica. Por supuesto, cuando Riemann hace esto, todavía no están los haces en perspectiva, pero surgirán luego. Entonces, el segundo paso es extenderlo para todos los complejos. ¿Y cómo lo hace? A través de una ecuación funcional, que es la famosa ecuación funcional de Riemann, que les dice cómo entender yéndose a esta parte. La famosa ecuación funcional de Riemann dice z en 1 menos s es lo mismo que una cierta función aquí que depende de s y que no voy a especificar. Por z de s. ¿De acuerdo? Entonces, para entender el comportamiento en menos 3, pues me voy a mirar acá qué pasa con su simétrico con respecto a 1. Esta ecuación funcional, entonces, extiende z para todos los complejos. Y el tercer punto importante ahí es qué pasa entonces con los ceros de la función z. Los ceros de la función z son o aquellos que viven en este lado, que están gobernados por esta ecuación funcional. Entonces uno se da cuenta rápidamente que hay unos ceros que se llaman los ceros triviales de la función z. Para que esto se vuelva cero, basta con que este sea, por ejemplo, 2pi o 4pi o 6pi, etc. En todos estos múltiplos pares negativos de pi en esta parte tenemos ceros triviales, y la hipótesis de Riemann famosa, la famosa hipótesis de Riemann, es que los otros ceros viven acá, en parte real. Los ceros no triviales, los ceros importantes, no voy a escribir eso, no me cabe, los ceros no triviales viven en parte real de S igual a 1 medio. Esta es la famosa hipótesis de Riemann. Si ustedes miran el artículo original de Riemann, es efectivamente una línea en la que él dice eso, y dice, he hecho algunos cálculos que por ahora no me dan suficiente claridad y no lo considero importante por el momento. Típico, ¿no? Ok. Y desde entonces, poco a poco, pues, se vuelve el problema más importante de la matemática, el problema aún abierto hoy en día, y veremos, espero, al final de nuestras sesiones, tal vez no al final, ya el martes puedo indicar por dónde está yendo la prueba de la hipótesis de Riemann actualmente, aprovechando las técnicas de Grothendieck. Bueno, entonces esto es algo históricamente muy importante, la hipótesis de Riemann. La hipótesis de Riemann está en el centro clave de la matemática y es uno de esos momentos espectaculares de profunda visión de un genio, o sea, solo un genio puede captar este tipo de cosas, en la cual abre un panorama grande de conexiones. Lo discreto versus vía lo continuo, es decir, es el uso verdadero y profundo de la variable compleja para resolver problemas puramente aritméticos. O dicho aquí también de otra manera, entonces también hay una aritmética que debe entenderse vía herramientas geométricas. Geometría aritmética.
Grothendieck vivió buena parte de su vida en esa geometría aritmética en varios niveles. Una de ellas va a ser la geometría algebraica, de la cual hablaremos hoy. Pero va a haber otras geometrías muy interesantes después, en los años 80, que son las geometrías más profundamente aritméticas, donde su influencia en la escuela japonesa es espectacular. Y donde aparentemente, utilizando las herramientas, no me adelanto, donde pasan cosas muy bonitas, ya las contaré la semana entrante. Bueno, ¿qué pasa con la función z? Que la función z entonces se generaliza, esto vive en el mundo de los números complejos, se generaliza a otro tipo de campos arbitrarios. Generalización de la función z, generalización de z a campos arbitrarios. Ya no solamente los complejos, sino otro tipo de campos arbitrarios, en particular muy interesantes los campos finitos. ¿Okay? Campos finitos. Esto es toda una escuela importante acá. Es la escuela alemana de Hilbert, escuela alemana y japonesa, con Takagi, donde empieza la gran escuela aritmética japonesa, todo esto proviniendo de la escuela de Hilbert. Hilbert escondido por detrás. Y entonces, en un cierto momento, utilizando esta generalización de la función z a campos arbitrarios, aparece André Weil, a no confundir con Hermann Weyl, ¿no? André Weil. Y Hermann Weyl, el gran discípulo de Hilbert y uno de los fundadores de Bourbaki. André Weil, en 1949, propone sus famosas conjeturas de Weil. Van a ser muy importantes para Grothendieck, van a ser fundamentales. Las conjeturas de Weil. Entonces, en este pequeño subfragmento de tablero, estoy poniendo dos de los más grandes problemas de los últimos 150 años, ¿okay? Sobre los cuales Grothendieck se va a meter muy a fondo. Entonces, las conjeturas de Weil, ¿en qué consisten? En tratar de hacer algo similar para campos finitos. Entonces, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el ambiente? Tomen una variedad adecuada. Pongámoslo, ya que estamos utilizando los nombres grothendickianos, una variedad suave sobre un campo finito. Sobre un campo finito. Los campos finitos son los campos de Galois, ¿no? Aquí está Galois escondido. Los campos finitos de Galois. ¿P a la N o nomás? Por ahora P, ¿sí? El campo de base P, FP solamente, y una extensión de FP para una variedad suave. Entonces, el problema de Weil es preguntarse qué pasa con contar el número de puntos de la variedad. Entonces, es un problema calculatorio, conteo de puntos en la variedad. ¿Cómo calcular los puntos en la variedad? Entonces, la idea brillante de Weil, entre otras cosas, Weil es muy interesante como contraposición de Grothendieck. Weil era, si algo ha habido en matemáticas, es la enorme erudición de Weil. Extraordinario conocedor de la historia de las matemáticas, conocedor muy profundo de todo lo que había pasado anteriormente antes de él, muy fino, estudioso de los detalles, de lo extremadamente particular, y a partir de ahí salen sus conjeturas. Grothendieck es todo lo contrario. Grothendieck, absolutamente ignaro de la historia de las matemáticas, no sabe mucho, no ha leído mucho, rehace todo por su cuenta. Personalidades contrarias, los dos en un mismo momento en Bourbaki, peleas famosas. Muy famosas peleas entre Weil y Grothendieck en Bourbaki,
violentas peleas entre ambos. Sin embargo, Grothendieck pues era un gran admirador, al revés no tanto. Bayle no admiraba mucho a Grothendieck, Grothendieck sí admiraba mucho a Bayle y habla permanentemente de Bayle a pesar de que estaba en las antípodas de su pensamiento. ¿Cómo calcular el número de puntos en X? Entonces es a través de una generalización de la función Z. Se define Z de X en S como una variación de esto. Es una exponencial de una sumatoria, por lo tanto se parece a una productoria. Exponencial de una sumatoria para m mayor o igual que 1, de ciertas, ¿cómo las llamábamos la vez pasada? Ciertas deformaciones, n sub m dividido por m, por p a la menos s a la m. Define esta función, Bayle, y entonces esta función de alguna manera va a querer contar el número de puntos en X, donde ¿quiénes son n sub m? N sub m es exactamente, ahora sí, es el número de puntos de X, en un fragmento de la extensión, en, ahora sí, fp extendido hasta fp a la m. Uno va tomando las extensiones de P de acuerdo a las potencias de P y va contando puntos en cada uno de esos estratos. En cada uno de los estratos cuenta puntos, la esperanza es que al final va a cubrir todo el conteo de puntos. Estos son los n sub m, se van midiendo los puntos por estratos. Entonces, este asunto va a ser muy interesante para Grothendieck después, porque la noción de estratificación va a ser para él clave en un cierto momento, para entender qué es el universo de las matemáticas. Entonces, esto debió fascinarle a Grothendieck, por supuesto. ¿Por qué? Porque es un ejemplo claro de cómo se va suavizando un objeto. Este campo, el campo arbitrario finito, es profundamente discreto. Ahí no hay ningún tipo de continuidad, ni nada. Lo vamos suavizando poco a poco, introduciendo la torre, contando en pedacitos de la torre y luego uniendo todo en un objeto suave, la sumatoria y la exponencial. Hay una profunda suavidad que se va logrando poco a poco, suavidad gracias a la torre. Voy introduciendo esta palabra que será clave para nosotros la semana próxima. El entendimiento de las matemáticas como torre. Entonces, ¿qué son las conjeturas de Bayle? Las conjeturas de Bayle, lo pongo aquí entonces. Las conjeturas de Bayle, vamos a ver cómo Grothendieck aborda esto a lo largo de la sesión de hoy y en la sesión del martes. Las conjeturas de Bayle consisten en tres partes. Primero, mostrar que estos Zx son funciones racionales. Son funciones racionales. ¿De qué variable? De p a la menos s. Segundo, que satisfacen una ecuación funcional similar a esta. Una ecuación funcional similar a la de Z de Riemann. A la función Z de Riemann. Y tercero, que hay una hipótesis de Riemann similar para esa función Z. Zx satisface hipótesis de Riemann en el caso finitario. No me adelanto, pero entonces explicaré a lo largo de la sesión de hoy y de la sesión del martes cómo se van resolviendo poco a poco estas conjeturas. El hecho es que Grothendieck y su escuela lograron resolver estas conjeturas, que en su momento eran uno de los grandes problemas abiertos de la matemática y que es algo, si podemos decir, extremadamente concreto. Es muy, muy concreto,
corresponde a cálculos finitarios. Aquí no hay ninguna abstracción, muy, muy concreto. Grothendieck, ¿qué va a hacer? Construir una abstracción impresionante, muy, muy amplia, en la cual esto se va a incrustar como un pequeño problema y el problema se va a resolver suavemente dentro de la gran estrategia general. Esa es la idea de Grothendieck, que es una idea, por supuesto, loca, muy, muy brillante, y que vamos a ir mostrando poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que propone entonces? Estos son los preliminares. ¿Qué es lo que propone en la conferencia de Edimburgo? La idea central es la siguiente. La idea central consiste en, si llamamos a esto C-Weil, las conjeturas de Weil, la idea central consiste en introducir las conjeturas de Weil dentro de un ambiente homológico, en el cual estas ecuaciones numéricas correspondan a ecuaciones entre grupos de homología. Eso ya Weil a mí ha indicado que ese debía ser el camino, natural. Ahora, ¿cómo construir las cohomologías para que eso funcionara? Ese fue el invento esencial. Entonces, lo que propone Grothendieck es introducir esto dentro de un amplio ambiente, muy, muy general, que va a ser el ambiente de los esquemas. Ya voy a definirlos. Ambiente general de los esquemas. Donde poco a poco las conjeturas de Weil se disuelvan en ese ambiente. Entonces, resolver las conjeturas de Weil va a ser disolverlas en el ambiente general de los esquemas. Esquemas con rojo, sí, gracias. Uno de los inventos importantes va a ser disolver en el entorno de los esquemas. Resolver va a ser disolver en el entorno de los esquemas. Esto se parece un poco, para los que conozcan a Wittgenstein, al último Wittgenstein. ¿Okay? Disolver los problemas. ¿Okay? Disolver los problemas en algo más profundo que los envuelve. Esa va a ser, digamos, la estrategia general. Muy, muy general por encima. Entonces, ¿qué va a hacer con esto Grothendieck? Va a introducir, por un lado, los esquemas, y a partir de los esquemas va a introducir, entonces, semana entrante, va a introducir los topos, y con las siguientes generalizaciones, abstracciones, entonces, abstracciones que no son porque sí, sino porque corresponden a una visión técnica bastante impresionante. Ahora les voy a leer la frase inicial de la conferencia de Edimburgo, que es algo que uno queda completamente estupefacto de cómo pudo detectar semejante cosa. Entonces, los esquemas van a ser generalizaciones o abstracciones, si quieren, ustedes usamos la palabra abstracción, abstracciones de la noción de variedad y esto van a ser abstracciones de la noción de espacio. Entonces, de nuevo, tenemos... ¿Abstracciones de noción de variedad algebraica o variedad general? De esto va a ser de variedad algebraica en particular, sí, variedad algebraica. Variedad algebraica. Cuando estamos pensando específicamente en la noción de número,
Aquí tenemos una noción de número y aquí tenemos una noción de magnitud. Entonces, para que vean la coherencia, ¿no? Hay una coherencia en Grothendieck permanente. Siempre está buscando las conexiones entre espacio y número. Hasta que finalmente les va a encontrar de una manera completamente asombrosa en la noción de topos. Esto va a ser algo de una revelación increíble, porque finalmente no solamente va a ser una construcción matemática de una sofisticación fuera de serie, teniendo una idea muy sencilla, porque veremos que la idea de nuevo es muy sencilla, sin embargo es muy sofisticada en el sentido de que revoluciona enteramente el concepto de las matemáticas a partir de ahí, y produce poco a poco resultados impresionantes. La resolución de las conjeturas de Weil gracias a los topos y los esquemas, y en este momento la progresiva resolución de la hipótesis de Riemann gracias a los topos aritméticos de Kohn. Hablaré de eso más adelante. Kohn está muy cerca de demostrar la hipótesis de Riemann por primera vez, de manera seria, después de 150 años, utilizando las herramientas de Grothendieck. Kohn, Alain Kohn, uno de los más grandes matemáticos vivos, ¿no? El inventor de la geometría no conmutativa. Está muy cerca. En este momento. Son cosas muy excitantes para los jóvenes actualmente, que estén sucediendo semejantes momentos claves. Entonces, va realmente técnicamente a producir unas generalizaciones espectaculares de la noción de número y de espacio, bastante más allá de aquella que proponíamos la vez pasada con la K-teoría. ¿De acuerdo? Ese era un ejemplo increíblemente sofisticado y muy bello de construcción de espacio, de la conexión entre espacio y número a través del grupo de la K-teoría. Eso es un caso particular de algo mucho más amplio aún que tiene Grothendieck en la cabeza. Y vamos a ver que esas cosas siguen creciendo. O sea, los topos va a ser algo fenomenal, pero después sigue creciendo en la década de los 80 y propone algo que en este momento es inconcebible que esté sucediendo y son cosas que están pasando. Vamos a ver de eso más adelante. Entonces, aparece aquí en este momento la definición de esquema. Entonces, una definición muy importante, pero que para nosotros ya va a ser pues, completamente natural. Era lo que tenía que ser. Definición. La definición de esquema. Entonces, ¿qué es un esquema? Un esquema es básicamente un pegamiento de haces de representaciones de anillos. Entonces, les recuerdo que es un haz de representación de anillos. Un haz de representación de anillos es darse simplemente la siguiente situación, darse un anillo conmutativo arbitrario, y en un momento voy a explicar una vez más la importancia de pasar a anillos y no trabajar con cuerpos como se había hecho hasta la época de Grothendieck. Trabajan con un anillo arbitrario y entonces ¿qué es lo primero que se hace? Se toma, si A es el anillo arbitrario, se toma el espectro de A, y sobre el espectro de A se toma el haz formado por los anillos locales. Si P es un ideal primo en el espectro de A, entonces tomamos aquí el anillo local generado por P. El anillo local, que es simplemente, si lo recuerdan, es el cuerpo de fracciones, el anillo de fracciones de A por A menos P. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se dice de alguna manera técnicamente el haz de representación de un anillo. Tenemos un anillo, lo representamos a través de los ideales primos. Eso es el haz de representación de un anillo, era el nombre que le habíamos dado antes. Lo vamos a llamar de ahora en adelante un esquema afín. Esto es un esquema afín. Entonces, enorme importancia de esta construcción es que esto conjuga
de una manera profunda toda la teoría que viene de Riemann, en la cual ustedes toman una superficie, toman las holomorfas y las meromorfas sobre el anillo, esos son sobre la superficie, esos son anillos. Son anillos de funciones holomorfas, anillos de funciones meromorfas, etc. Pero por el otro lado está toda la herencia que viene de Galois. Tomen una extensión algebraica, tomen los campos de números dentro de la extensión algebraica, eso les da los anillos de números algebraicos. Esos dos convergen de una manera unitaria acá. Entonces, detrás de esto hay una unidad profunda, escondida. Hay una unidad profunda, escondida, que está convocando una vez más a Galois y a Riemann. Entonces, me comentaban la vez pasada que debía yo mencionar, pero simplemente es una cuestión de que uno no tiene suficiente tiempo. El primer gran unificador de Galois y Riemann fue Enrico Betti, un matemático italiano de mediados del siglo XIX, con dos cosas bastante espectaculares. Influencia grande de Betti sobre Poincaré, números de Poincaré que me recordaba al final de la vez pasada. La influencia que eso tiene en el desarrollo de las técnicas poincareanas de homología y homotopía. Y Betti es el primero que realmente entendió a Galois, es decir, es el primero que técnicamente, cuando se publican los escritos de Galois por Liouville, 20 años después de la muerte de Galois, Betti hace un primer estudio sistemático de la obra de Galois y a su vez fue el traductor de la tesis doctoral de Riemann al italiano muy poco después de que la tesis fuese publicada en alemán. De hecho, la tesis doctoral de Riemann tuvo básicamente cero influencia en Alemania en los primeros 10 años, una influencia muy, muy grande en Italia gracias a Enrico Betti. Entonces, conexiones entre Galois y Riemann ha habido muchas a lo largo de la historia. Betti fue el primero sin duda, Poincaré, pero nadie llega a la profundidad de Grothendieck. Grothendieck es aquel que realmente los conecta muy, muy en lo profundo. ¿Okay? Esto es un esquema afín. ¿Qué va a ser un esquema? Un esquema simplemente, ya lo imaginarán, es pegar esquemas afines. Grothendieck. Coja las cosas. Grothendieck no trabaja por separado. Pegue, 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 pegue. Todo lo que pueda pegar, péguelo si puede. Okay. Entonces, ¿qué es un esquema? Aparece la noción de esquema. El esquema es sencillamente un haz. El esquema entonces va a ser un haz. En nuestro sentido, ¿no? Nada de haces fibrados, ni eso, ni... Son gavillas, son gavillas. No quiero utilizar esa palabra extraña. Es un haz. Es un haz. Con una particularidad muy grande, de que localmente, para cada punto se puede encontrar una vecindad lo suficientemente pequeña, de tal manera que localmente esto de aquí sea un esquema afín. Entonces, un esquema simplemente es un pegamiento de esquemas afines. ¿Sí? Pegamiento de esquemas afines. Entonces, si nos entendemos en este momento, es el objeto de pegamiento más natural posible que conecta de una manera lo suficientemente amplia y general las grandes líneas que vienen del análisis y las grandes líneas que vienen del álgebra. Entonces recuerden que Grothendieck ante todo fue el mayor analista de su tiempo. No les alcancé a leer una cita por ahí, pero Grothendieck, ¿quién era Dieudonné? Dieudonné en un cierto momento dice que Grothendieck solo es comparable en la historia del análisis a Banach y a Hilbert. Cosa seria, cosa seria. Entonces era un grandísimo analista, un extraordinario analista. Y poco a poco, recuerdan, tiene esa crisis, no quiero ser solo un analista a pesar de ser el mayor analista de mi tiempo. Entonces se rompe a sí mismo y se va a otros mundos. Esos mundos entonces son invocados por Serre, la influencia de Serre, de la geometría algebraica, el pensamiento homológico, resulta para él enteramente natural esta construcción extraordinaria de la álgebra homológica abstracta que mencionábamos
Ayer en el Tohoku, entre otras cosas, se me olvidó mencionar por qué se llamaba Tohoku, es porque se publicó en una revista japonesa que se llamaba el Tohoku Mathematical Journal. La historia de nuevo es bonita, es un texto de 100 páginas espectaculares, lo somete primero a las revistas francesas y norteamericanas y le dicen, no, eso está demasiado grande, eso no cabe acá. Entonces le escribe a su amigo Tanaka. Tanaka es el director del Tohoku Journal y entonces ahí se lo publican. Entonces, sí cabe en el Tohoku, por suerte, para la historia de la matemática. Típico ejemplo de que, aún en la época de Grothendieck, ya la academia estaba bastante cerrada. Ahora es cada vez peor, ¿no? O sea, cada vez peor. Les leo un fragmentico de Renato Ortiz, ya que estamos en eso. Sobre la lucha contra la hegemonía arbitraria del inglés. Consideremos la presencia de la lengua inglesa. Su utilización es una estrategia de maximización de los lucros. Y es absolutamente cierto. Qué terrible, es verdad. Su utilización es una estrategia de maximización de los lucros. El investigador calcula su posición en el mercado de bienes y en el campo científico y opta por un tipo de comunicación que le permita acumular el mayor rendimiento. Qué terrible, pero qué terrible verdad. Y ojalá que los jóvenes en algún momento luchen contra esta situación tan espantosa en la que nos encontramos situados. Entonces, define la noción de esquema como la generalización natural de las líneas que confluyen del análisis, el álgebra y la geometría, con la esperanza de que eso en un cierto momento produzca la homología adecuada para resolver las conjeturas de Weil. Entonces, aquí viene lo que podríamos llamar el milagro. Hay un verdadero milagro que uno diría, esto se lo tuvieron que dictar. Esto no procede de un ser humano. Es algo absolutamente increíble. Hay algo, no, es incomprensible cómo puede haber detectado semejante cosa. Grothendieck, ya les voy a leer la frase de Grothendieck en un cierto momento. Grothendieck se da cuenta que la construcción de la cohomología adecuada, que la construcción de la cohomología adecuada de Weil para resolver las conjeturas de Weil consiste en una conexión extremadamente precisa entre los tres grandes que estamos trabajando aquí permanentemente, que son Galois, Riemann y Poincaré. Hay algo en la intersección de ellos que produce el milagro acá adentro, la intersección de ellos. ¿Eso es lo que llaman motivos después? No, vamos a volver sobre los motivos el martes. Esto es otra cosa diferente. Les leo la frase, porque es muy, muy sorprendente que haya captado semejante cosa. Entonces esto lo encuentran, por supuesto, todos los detalles finos de esto, con las páginas y demás, están en las notas mías, que como les recuerdo son guía, no son para leer de corrido porque son ilegibles de corrido, son como guías. Ustedes ven por aquí, este tipo de cosas no se pueden leer, pero sin embargo, si quieren leer un pedacito específico, ¿dónde apareció el K de X, en qué página de tal? Ahí está. ¿Okay? Acá está. La cohomología de Weil. Entonces, esta es una frase
Yo diría que es una de las frases más cortas y más espectaculares de la historia de la matemática. ¿Cómo intuye Grothendieck que va a resolver las conjeturas de Weil? ¿Cómo va a construir esa cohomología? Lo dice de la siguiente manera: la cohomología de Weil debe ser definido por medio de una aproximación completamente diferente de las que se habían propuesto hasta el momento, que eran proposiciones de Weil, de Serre, de otros matemáticos muy brillantes que trataban de construir las herramientas. ¿Cuál es esa manera completamente diferente? Conectar la cohomología de haces y la cohomología de grupos de Galois por un lado. Entonces, por un lado están Galois y la cohomología de Galois y los haces, y por el otro lado la clasificación de los cubrimientos no ramificados de una variedad. Es decir, en una frase está diciendo la cohomología de Weil, que debería resolvernos las conjeturas en un cierto momento, tiene que conectar de una manera profunda las nociones de haces, los grupos de Galois y las superficies de Riemann, los cubrimientos no ramificados de una variedad. Entonces ahí están los tres de una manera muy completa, y en este punto entonces aparecen las dos claves, que son entonces la cohomología de haces más grupos de Galois, y por el otro lado los cubrimientos no ramificados de una variedad. Entonces vamos a extendernos con calma sobre esta frase a lo largo del resto de esta sesión y del martes siguiente, para tratar de explicar cómo esto se logró dar. Lo que es extraordinario es que en 1958 él intuye, o sea, es una intuición profunda. Esto es lo que podríamos llamar realmente una intuición mística, o un milagro, o un descenso al Moby Dick más profundo. A ver, algo muy profundo, que en un cierto momento va a ser la clave para cubrir todo el panorama. Eso va a ser el asunto esencial. Esto se va a llamar el mundo de tal. Ahora sí nos estamos acercando a su pregunta en un cierto momento. El mundo de tal va a estar por acá. Y hacia allá vamos, sexta parte. Entonces, esto es, lo ven cuando lo digo que es literalmente una línea, es literalmente una línea. Cuando decíamos que la hipótesis de Riemann es literalmente una línea, vayan y lo miran, es literalmente una línea, y así sucesivamente. Algunos de los más grandes momentos de la historia de la matemática son una línea. O sea, conceptos muy sencillos, muy profundos, muy profundos, que requieren una enorme arquitectónica después para resolver esa profundidad. ¿Qué hace Grothendieck? Ser ahora muy arquitectónico. Después de esta extraordinaria conferencia en 1958, el Congreso Internacional de Matemáticas es una de las conferencias plenarias del Congreso. Ya en ese momento, Grothendieck, 30 años, es reconocido como una luminaria fuera de serie. Era gran especialista del análisis, gran especialista de la geometría algebraica y gran vidente de todo un futuro espectacular. O sea, aquí hay algo importante que me señalaba Alejandro en un cierto momento que debía yo comentar: la capacidad de Grothendieck de ser a la vez un muy extraordinario vidente, de ir a lo muy profundo, es decir, de adentrarse en el corazón profundo, yin, de las matemáticas, y a la vez ser capaz de ser un enorme constructor después de una arquitectónica muy grande que resuelve esas visiones profundas. Es a la vez un enorme talento. Ese es el que digo que no se da sino muy rara vez, un enorme talento. O sea, es muy raro que un talento de esos se dé en un siglo. Se dan unos cuantos a lo largo de un siglo. Lo que hay después es muchísimo trabajo. En eso todos podemos acercarnos. Trabajar y trabajar. Cada uno de nosotros, en la medida de nuestras capacidades, lo único que debe hacer en la vida es trabajar muchísimo. Nuestro talento básicamente es inexistente. No tenemos talento.
Ojalá alguno de ustedes jóvenes lo tenga, pero es difícil que suceda. El talento no se da. Lo que se da es mucho trabajo. Eso sí es muy importante, y eso es clave para nosotros, porque el trabajo nos da una esperanza. Con el talento no tenemos esperanza, no hay ninguna esperanza de acercarnos a un Grothendieck, pero con mucho trabajo sí podemos acercarnos un pedacito, hacer la milésima parte de un Grothendieck. Ya eso sería mucho. Y en realidad, si hacen los cálculos, se pueden hacer. Grothendieck siempre se ufanaba de que era el matemático con razón, de que había introducido la mayor cantidad de definiciones en la historia de la matemática. Es cierto, introdujo más de 1000 definiciones en matemáticas, algo fuera de serie. Un matemático muy común y corriente como yo, si introduce una definición en su vida, se puede sentir contento. Y efectivamente eso hice. Introduje una definición en mi tesis doctoral y ya está. No hice más. Okay. Los elementos de geometría algebraica. Esto es un monumento al trabajo. Monumento al trabajo si lo ha habido. 1500 páginas. Esto es una línea. La conferencia de Edimburgo es uno de los textos que pueden leerse de Grothendieck. Son 15 páginas. Hay cosas que son difíciles de leer de entrada. Vuelvo a recordar, lean el resumen de Sao Paulo, lean el texto del Tohoku sobre el álgebra homológica, lean la conferencia de Edimburgo. Esas cosas son legibles y dan pues con tiempo, ¿no? O sea, no lo van a lograr en una semana, pero si le dedican unos meses tendrán unas bellas lecturas. Todo esto es cuestión de tiempo, ¿no? Que es algo importante también para los jóvenes a veces sentir. O sea, la vida matemática es una vida larga, a lo largo del tiempo. No crean que van a, en un momento milagroso, resolver cosas. No, eso requiere un trabajo inmenso, mucho trabajo. Particularmente, por ejemplo, lo mencionaba con el maestro Luis, la capacidad de trabajo para funcionar al tiempo en música y en matemáticas al tiempo y ser un gran intérprete y un gran matemático, son cosas que solo las dan el trabajo, a pesar de que tuviese un talento razonable, uno podría decir. Tuvo un talento razonable, incomparable con el talento de Grothendieck. Son cosas infinitamente alejadas. O sea, hay monstruos que están más allá de nosotros y que son milagrosos, pero que sin embargo nos dicen, hay cosas por allá, acerquémonos infinitesimalmente a ellos. Ya sentiremos que nuestra vida tiene un sentido. Esto entonces es París. Mencionábamos los márgenes. Hasta 1957, Grothendieck lleva 30 años viviendo en los márgenes. El margen de su vida en Hamburgo, el margen de los campos de concentración, el margen de la pequeña ciudad de provincia de Montpellier, el margen de la pequeña ciudad de Nancy donde hace su tesis doctoral, el margen de Sao Paulo, el margen del margen de Kansas, etcétera. Y de pronto, en 1958, vuelve a París gracias a Dieudonné. Gran personaje. Merece todo nuestro respeto y nuestra admiración. Dieudonné en ese momento tiene 50 años, Grothendieck apenas tiene 30 años. Le abren un puesto a Dieudonné en el Instituto de Altos Estudios Científicos. De hecho, se funda el Instituto de Altos Estudios Científicos, Institut des Hautes Études Scientifiques. El Instituto de Altos Estudios Científicos en París se funda para Dieudonné y Dieudonné dice, como les comentaba, solo voy si al lado mío va Grothendieck, el 20 años menor, el niño. La generosidad de Dieudonné siempre fue algo espectacular. Veremos que le dolió en un cierto momento, más adelante, 20 años después. En 1970 pasa algo muy duro para Dieudonné, pero no me adelanto. Mencionaremos eso la próxima vez. ¿Qué es LGA? Son los elementos de geometría algebraica cuya pretensión es digna de Euclides, yendo mucho más allá de Euclides mismo. O sea, los elementos son elementos realmente muchísimo más duros y mucho más sistemáticos, por supuesto. Ya han pasado muchos años, muchos siglos, la matemática es cada vez más exigente.
En esa época la influencia de Bourbaki es enorme y toda la matemática en ese momento se vuelve extremadamente rigurosa. Lean, por ejemplo, vale la pena, lean, por ejemplo, el texto de análisis situs de Poincaré. Es un texto maravilloso, repleto de intuiciones espectaculares, de pruebas interesantes, de ejemplos, de un montón de errores, de cosas vagas, no bien definidas, etcétera, que uno lo leería hoy y un estudiante escribe eso y dice, lo boto a la basura, esto no tiene sentido. Pero eso está mal, eso es porque hemos sido educados, particularmente en los últimos 50 años, en un exceso de rigor, me parece, en el cual a veces la matemática misma se convierte solamente en un formalismo y se pierden las ideas. Ha pasado eso demasiado a lo largo de los últimos 50 años. Esta es la influencia, digamos, entre comillas, dañina del estilo Bourbaki. ¿Okay? Gran influencia sobre todo la escritura matemática. Aquí este es el ejemplo clave de la escritura matemática. ¿Por qué? Porque Dieudonné es el gran escribano de Bourbaki. Fue el que escribió básicamente todo Bourbaki. Se recuerdan sus famosos métodos de trabajo, eran reuniones importantes en las cuales se daban durísimo entre ellos, se proponía un manuscrito y absolutamente todos lo destrozaban. Para los jóvenes, si no lo han leído, lean la historia de Bourbaki. Muy, muy interesante. Cosas que ya no hacemos. Es triste. Ahora ya no hacemos, ya no sometemos nuestro manuscrito a nuestros colegas para que nos lo destrocen. No. Publicamos, como dicen ahí, para obtener un poquito de plata en una revista en el exterior. Monstruosidad, monstruosidad. ¿Okay? Esto de acá entonces es en cambio la gran arquitectura. Es la gran arquitectónica. Si eso lo podíamos llamar el milagro intuitivo, esto es la gran arquitectónica. La gran arquitectónica posterior al milagro. Son 1500 páginas al estilo Grothendieck, complementado con el estilo Dieudonné. Extremado rigor y el extremado rigor de Grothendieck, los dos juntos hacen que las cosas realmente se hagan con un enorme detalle, absolutamente desde cero. No hay que saber nada. Y desde cero ellos empiezan. Si leen los distintos fragmentos de los elementos, es básicamente imposible leer todo eso, pero se pueden leer fragmentos bien. Aún hoy en día se leen fragmentos extraordinariamente bien, y en ciertos momentos nadie lo dijo mejor que ellos, aún hoy en día, para los investigadores en geometría algebraica. Los preliminares son fenomenales. Los preliminares son fenomenales. Sí, en cada volumen aparecen preliminares y los preliminares van creciendo de volumen en volumen. Y al final hay, yo no sé cuántas, no las he contado, pero hay fácilmente 500 páginas de preliminares para finalmente llegar a las definiciones centrales, etc. Pero es este deseo de cubrir absolutamente todos los detalles y tener un absoluto rigor sobre lo que se está haciendo. Un ejemplo extraordinario de rigor. Ejemplo extraordinario de intuición, ejemplo extraordinario de rigor, las dos cosas van al tiempo. ¿Okay? Muy importante. Trabajo, trabajo y trabajo. Esto es un mensaje fundamental. O sea, no vayan a creer, porque yo he hablado mucho del talento y del genio de Grothendieck, que era solo talento y genio. No, lo que era un trabajador incansable. Es famoso su trabajo. Pasaba horas y horas y horas trabajando diariamente. Se ha calculado a veces que llegaba a trabajar 20 horas diarias, a veces en sus momentos más fuertes de trabajo. Y todos los días de la semana. Todos los días de la semana. A lo largo de muchos, muchos años. Desde el 49 hasta el 70, habrá tomado alguna vacación mínima de vez en cuando. Muy poquito. 20 años de trabajo muy, muy intenso. Veremos que eso tuvo sus réditos. Eso le hizo un daño fuerte. Veremos en un cierto momento más adelante. Bueno, en este momento, en el 58, está con toda su vitalidad, con toda su enorme energía, construyen un instituto para él básicamente, y ahí surge su gran escuela. Tuvo grandísimos alumnos, de ellos hablaremos un poco más adelante, el martes, los grandes alumnos de Grothendieck en el Instituto de Altos Estudios Científicos, en otro seminario paralelo. Él hizo dos cosas al tiempo: la construcción de este enorme edificio, súper riguroso,
los elementos de geometría algebraica con Dieudonné cuentan, parece ser suficientemente cierto, lo he podido contrastar con Cartier de viva voz en algún momento, que yo hacía algunas entrevistas acerca de la obra de Grothendieck, que Grothendieck escribía básicamente por la noche y todas las mañanas le entregaba a Dieudonné lo que había escrito, y Dieudonné entonces lo ponía en forma. ¿Sí? Entonces era una combinación muy interesante entre los dos grandes maestros para escribir una enorme arquitectónica. Dentro de esa enorme arquitectónica, entonces, lo que hacen es una refundación realmente entera, refundación de la geometría algebraica. La geometría algebraica clásica se había trabajado sobre campos. Es toda la escuela italiana, la escuela italiana de los años 30. Grandes trabajos en geometría algebraica, Severi, compañía, Enríquez, que luego se formalizan de una manera un poco más moderna gracias a Oscar Zariski, la escuela de Zariski en Harvard y Keller, conexiones importantes en varios lugares. Lo que hace Grothendieck es empezar desde el mismo inicio sobre esta idea fundamental, de que ya no hay que trabajar sobre campos, sino sobre anillos. Y las diferencias son inmediatas. Entonces, un primer punto fundamental es, gracias a trabajo sobre anillos, la aparición de algo enteramente nuevo, que es un cálculo diferencial e integral sobre estructuras discretas. Aparición de, y esto pues es ciertamente esencial, aparición de un cálculo natural diferencial e integral, sobre estructuras discretas de la aritmética. ¿Y gracias a qué? Gracias a adecuados objetos que en el ámbito general de los anillos nos permitan hablar de arbitrariamente pequeño, que son los nilpotentes. Gracias a nilpotentes. Entonces aquí hay una noción de arbitrariamente pequeño o de di infinitesimal, que por otros caminos distintos en la teoría de modelos funcionarán con el análisis no estándar, etc. La aparición de nilpotentes. ¿Recuerdan qué son los nilpotentes? Los nilpotentes en un anillo son aquellos que verifican esta ecuación en un cierto momento sin que x sea cero. Punto importante. ¿Okay? Entonces hay objetos que en una cierta manera se acercan a cero. Si n es grande, pues este es pequeño. ¿Okay? Entonces hay una noción de infinitesimal o de pequeño dentro del anillo que no funciona en los campos. En los campos no funciona porque esto no se da. En los campos, si tienen esto, tienen obligatoriamente x igual 0. Esa pequeña tontería tiene consecuencias muy grandes, muy fuertes. Y eso corresponde en el fondo a algo aún mucho más profundo. Es que Grothendieck siempre es así. Detrás de Grothendieck es asombrosa la profundidad. Esto es un caso particular de algo mucho más profundo, que va mucho más allá. Y es entender la teoría de categorías
la teoría de categorías, como un cálculo diferencial e integral abstracto. Como cálculo diferencial e integral abstracto. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido que de nuevo es bastante sencillo, pero muy profundo. Si ustedes tienen una categoría, en una categoría abstracta, ustedes tienen, como vimos en algunos ejemplos, morfismos y objetos y cómo los objetos se comparan con su entorno, etcétera, ¿de acuerdo? Con entradas y salidas de información alrededor del objeto. Y básicamente las definiciones que se dan en categorías abstractas son todas gracias al cuantificador existe único. ¿Okay? Cuantificador existe único. Es el cuantificador esencial de esta teoría. Versus la existencia en la teoría clásica de conjuntos. Aquí la existencia única fuerza un comportamiento estructural mucho más estable, mucho más suave. La existencia es profundamente particular y profundamente artificial. La existencia única tiende a ser mucho más suave, más abstracta, más estable, más arquetípica. ¿Ven? Entendamos los niveles. En una categoría abstracta eso se define así. Aquí hay algún par de ejemplos, por ejemplo la definición del cero, ¿no? del inicial y del final, etc. Pero entonces el punto fundamental es que en categorías hay un ir y venir entre categorías abstractas y categorías concretas. Y las categorías concretas pues se traslapan entre sí, etc. Algunas son disyuntas, otras tienen conexiones interesantes entre sí, etc. Y uno de los puntos fundamentales, primero que todo, es ver cómo el concepto abstracto universal, categoría abstracta, universal, entonces esto es un universal, mientras que estos son particulares. La categoría de los grupos abelianos, de los conjuntos, de variedades diferenciales, categoría de retículos, de órdenes, todo lo que ustedes quieran de una región de las matemáticas vive por allá, en el mundo de las categorías concretas. Entonces, uno de los puntos fundamentales es cómo van de aquí para allá las cosas, cómo encarnan. Entonces vimos algunos ejemplos. El inicial en una categoría abstracta encarna en la categoría de los conjuntos como el vacío, pero el inicial en la categoría de órdenes, por ejemplo, encarna en el mínimo, o el inicial en la categoría de anillos encarna en el anillo de los enteros. Si uno está por allá en el mundo de lo particular, entre el vacío, un singleton, un mínimo o el anillo de los enteros, uno no ve nada, está allá. En lo particular no está viendo nada. Sálgase hacia lo abstracto y ve finalmente. Descubre algo que era invisible aquí, las conexiones entre las cosas. En lo abstracto conecta. Eso es muy grothendiekiano. En lo abstracto conecta, en lo abstracto suaviza las diferencias particulares. Entonces ustedes ya rápidamente lo pueden intuir aquí. Cada una de estas categorías concretas es un ámbito diferencial, donde tenemos diferencias. Cada uno de estos es un ámbito diferencial. Pero si las miramos todas al tiempo, estamos integrando de alguna manera las diferencias. Entonces, cada categoría concreta produce su conocimiento distinto, ya sea algebraico, topológico, reticular, lógico, diferencial, lo que ustedes quieran. Si las reintegramos, a veces se puede, a veces no. Ojo que hay obstrucciones, no siempre se puede. A veces se puede y a veces no. Si las podemos reintegrar hacia atrás, estaremos escapando de lo particular y detectando algo más profundo detrás. O dicho de otra manera también, estaremos descubriendo arquetipos
detrás de una multitud de tipos, o una unidad detrás de la multiplicidad, etc. Pero eso es cálculo diferencial e integral. Cálculo diferencial e integral. Bueno, esa es una idea muy profunda de Grothendieck. Consecuencias muy grandes sobre toda la matemática. Caso muy particular de esa idea muy general. Segundo punto. Alcanzo justo. Matemática. Quería hablar del topos de Hasse sobre modelos de Kripke, que todavía nos falta verlo en detalle. Empezaré con eso la próxima vez. El topos de Hasse de modelos de Kripke que yo estoy utilizando para entender a Grothendieck. Les hice muy rápidamente una visión de la primera lectura. Nos faltó la lectura de la vez pasada y la lectura de esta, que ya las tengo listas, pero simplemente nunca tengo tiempo para presentarlas. Entonces empezaré la próxima vez con eso. La conexión entre los primeros años, los segundos años y los terceros años dentro del modelo general. ¿Cuáles son las secciones entre ellos? O sea, ya están listas por ahí, sino que es cuestión de tiempo. El segundo punto fundamental es tomarse en serio la matemática relativa. Para entender un esquema, no hay que entenderlo por separado. Si queremos entender un esquema, tenemos que estudiar sus variaciones, las variaciones sobre el esquema. Entonces, sobre la base, tomar sus variaciones. Entonces, se dice que en el seminario SGA de Grothendieck, siempre, pues eran grandes tableros. Grothendieck era un extraordinario expositor, varias horas en el tablero, mostrando teoremas muy complicados, siempre absolutamente limpio, ¿no? Nunca con una hoja, nada, porque todo estaba en su mente. Él estaba inventando en ese momento todo, ¿no? Algo fenomenal. Entonces, en ese momento parece que todos los seminarios SGA aparecía alguien escondido antes de que empezara Grothendieck, y en todos los tableros aparecía esto. Al iniciar el seminario, en un tablero en blanco aparecía esa flechita. Eso era Grothendieck. Entonces, es entender un esquema dado a través de sus variaciones. Eso es la matemática relativa, no fijarla, sino hacerla variar y luego hacerlo de la manera más sistemática posible, es decir, tomar una buena cantidad de variaciones dadas sobre el esquema fijo. Entonces ahí aparece este concepto fundamental, que es el concepto de lo etal. Entonces, esto y en particular, considerar sobre ese un fragmento de su corona. Un fragmento de su corona. Toda la corona es el representable, como veíamos, pero tomen fragmentos de la corona. Vamos a ver que esta idea, de nuevo, tan sencilla, va a ser la clave de algo espectacular, y ahí van a aparecer los topos. Tomar fragmentos de los representables. En particular, tome fragmentos de los representables. Y defina qué es un morfismo etal. Este es el otro. Entonces, vamos, la definición de etal. El etal va a ser esto. Va a ser la conexión de estos dos. Una definición técnica precisa de este punto, llamémoslo este punto central. Entonces, esto es una definición local precisa de el núcleo central, que no le voy a poner nombre, sino simplemente con este simbolito ya lo recordaremos. Este núcleo central que está acá. ¿Okay? ¿Qué es? Entonces es tomarse esto en serio.
Entonces vamos a decir que un morfismo F es tal, entonces esto es una variación. Entonces miremos qué pasa con los elementos de variación. Los elementos de variación son las recíprocas de los puntos, las fibras sobre S. Esto lo pueden ver como una fibración sobre S, siendo cada uno de estos un as, con estas propiedades. Entonces esto es un morfismo entre ases, que envía puntos de aquí en fibras acá arriba. Entonces la propiedad va a ser que para todo S en S, F menos 1 de S captura la conexión galoisiana-riemanniana deseada. Captura el control galoisiano-riemanniano deseado. ¿Cuál es específicamente eso? Entonces cojan F-1 de S. Va a ser un conjunto de puntos aquí. Entonces ese conjunto de puntos va a ser, digamos, supongamos que F-1 de S lo escribimos como el conjunto de unos conjuntos X tales con una cierta propiedad. ¿Qué vamos a pedir? En cada uno de estos puntos X hay cierta estructura algebraica importante. Si estamos acá, localmente estamos en una fibra de estas y puntualmente estamos en una de estas, por lo tanto estamos en un anillo local. F-1 de S es un anillo, F-1 en este punto X tenemos un anillo local. Por lo tanto, en un anillo local, si ustedes recuerdan su álgebra, en un anillo local tenemos un único ideal maximal. Si llamamos teta de S el anillo local, X, pongamos X, el anillo local en X, y M de X, su ideal maximal en X, entonces podemos hacer el cociente entre el anillo local y el ideal maximal, les da un cuerpo. Entonces localmente tenemos un cuerpo. Teta de X sobre M de X es un cuerpo. Cuerpo es campo. Cuerpo es campo, sí. Aquí es lo mismo para ambos, sí. Cuerpo-campo. Sí, aquí también depende a veces, de dónde viene. El cuerpo viene del francés y el alemán y el campo viene del inglés. Entonces tal vez mejor el cuerpo porque el homenaje es a los que inventaron la cosa, que son los franceses y los alemanes. Entonces esto de aquí es otra vez la influencia perniciosa del inglés. Entonces, teta de X sobre M de X es un campo o un cuerpo, ¿ok? Y sobre él entonces podemos tomar extensiones, en particular la formada por teta de S sobre M de S. Si esto de aquí se comporta de la manera más suave posible, entonces vamos a decir que tenemos un morfismo de tal. ¿Qué es la manera más suave posible? Como estas son extensiones de campos, es que esto sea finito y separable. Si capturamos la finitud, estamos capturando esta parte del grupo de Galois, la no ramificación que proviene de las superficies de Riemann está ligada también por la noción de separabilidad. Entonces, si esto es finito y separable, estamos en un morfismo de tal. Entonces, esta es la definición. Todo esto que pongo aquí en rojo. Un morfismo es etal si en las fibras los conceptos naturales que surgen del álgebra tienen la máxima suavidad posible, fibra por fibra. Claro, pero poco a poco espero que vayan viendo que hay una coherencia en todo este funcionamiento lorentziano. Eso es un morfismo etal. Y termino entonces simplemente con recordar, y dejo para el comienzo de la próxima vez nuestros modelitos de THK, la gran dualidad que hay entre lo etal y lo etalé. Podríamos ponerlo aquí y pues es una buena manera de terminar esta primera semana. La gran dualidad central que hay en Grothendieck.
la lucha de lo etal versus lo etalé. Entre otras cosas, pues el etal, ¿de dónde viene? El etal viene de un poema de Víctor Hugo. Es un poema de Víctor Hugo. O sea, la poesía está más escondida de lo que creemos. En el cual Víctor Hugo habla del mar etal. El mar etal es el mar liso, regular, mar calmo. Entonces esto es liso, regular, tranquilo, sin olas, etc. Entonces hay una gran dualidad entre, lo podríamos llamar el péndulo grotendiquiano fundamental, entre lo etalé que tiene que ver entonces con el despliegue, con la noción de as, despliegue, y as, versus el etal, que tiene que ver con lo plegado, con lo liso, con lo regular, donde no haya ramificaciones. Entonces la diferencia en la tilde es increíble. Esto es lo plegado, lo pliegue, el morfismo regular. Volveré sobre esto más adelante, pero es una manera interesante de concluir con una tilde. La tilde muestra la riqueza del pensamiento grotendiquiano desde lo más extremadamente técnico en teoría, como esto. Parece muy técnico, pero ese muy técnico, que por ahora es una definición local, a comienzos del martes entrante, mostraremos cómo eso se convierte en una definición global y produce una verdadera marea acá. Y esa marea resuelve de una manera increíblemente sorprendente las conjeturas de Weil. Eso es lo que va a suceder poco a poco. Entonces hay una noción muy importante de mar en Grothendieck, por eso una vez más Moby Dick. No creo que ninguna de estas cosas sea un azar. En Grothendieck todo tiene su razón de ser. Bueno, me excuso por... no estoy dejando mucho tiempo para intervenciones y preguntas, pero es que hay mucho que decir y me parece que la guía es importante, porque si no alcanzo a hacer la guía se pueden perder rápidamente. Sin embargo, tenemos 5 minuticos si quieren alguna pregunta. Al final, cuando Belin demuestra las conjeturas de Weil, Grothendieck de todas maneras dice, es que es una demostración muy burda todavía. Sí. Hablaremos de eso el martes. El martes lo que señala nuestro colega es muy importante. El camino natural para Grothendieck es el que va a tener con los topos y con lo que él llamará las conjeturas estándar en un cierto momento. Uno de sus más grandes alumnos, pero hablaré de eso entonces la próxima vez, el próximo martes, Pierre Deligne, otro medallista Fields, de los muchos medallistas Fields que surgen de la obra de Grothendieck, demostró esta parte la demostró un matemático norteamericano, Dwork. Esta parte la demostró Grothendieck y esta parte la demostró Deligne, pero volveré sobre eso la próxima vez para que quede claro. El camino de Deligne se aleja mucho del camino que propuso Grothendieck. Entonces Grothendieck será muy crítico con Deligne por haber construido una prueba extremadamente fina matemáticamente, con una enorme riqueza técnica, pero según Grothendieck totalmente antinatural. Y eso para él fue muy duro, muy grave, y hablaremos de eso, las consecuencias que eso tiene para su misma vida personal es muy fuerte. ¿Y Weil qué opinó de todo esto? No le interesó para nada, nunca hay ninguna referencia laudatoria de Weil sobre las resoluciones de sus conjeturas, nada, no le interesó para nada todo esto. Es bastante impresionante eso y es uno de los ejemplos donde es el contrario. Grothendieck era increíblemente generoso, Weil no lo era. No era generoso, era un grandísimo matemático, pero era un ser bastante detestable. No, es verdad.
No es porque yo ame a Grothendieck, sino que muchas veces mucha gente lo dice independientemente de sus peleas con Grothendieck. Bale nunca aceptó que esto valiera la pena y le pareció una monstruosidad. Extraño, ¿no? Sí. Si no hay más preguntas, entonces, bueno, más un aviso. Continuamos próximo martes, miércoles y jueves a la misma hora. Ok, les recomiendo entonces, si tienen un poquitín de tiempo, mirar por encima los complementos de los apuntes que están en la página. Lo encuentran, recuerden, en las publicaciones electrónicas de la Sociedad Matemática Mexicana bajo la entrada de cursos, y ahí aparece, creo, de los primeros las notas de este cursillo, que son simplemente un complemento erudito. Pero si les interesa la erudición en ciertos momentos, ahí encontrarán algunos de los detalles. ¿Okay? Muy bien. Y si tienen tiempo, conseguir a Fonseca en las librerías será muy, muy bueno para los jóvenes. Permiso. ¿Sí? Gracias. Ay, no. Muchas gracias. Ok, vamos.